Tenemos que hablar del reseteo económico que se viene. Seguramente habrás escuchado hablar del reseteo económico y te estarás preguntando ¿qué es eso y cómo me afecta o me beneficia? Bueno, pues en este video vamos a platicar exactamente qué es el reseteo económico, quién lo está planeando, en qué consiste, qué va a pasar con tus ahorros, qué va a pasar con tu moneda y cómo prepararte para evitar que este gran reseteo te afecte a ti y a tu familia. Y por el otro lado, como siempre como emprendedores, vamos a platicar de qué puedes hacer para tomar ventaja, porque a pesar de la cara de tristeza que puse yo en el principio, toda crisis representa una gran oportunidad para quien sabe aprovecharla. Y como en este canal estamos hablando con emprendedores, lo que quiero es que tú puedas aprovechar este gran reseteo que se viene. Ok, pues abordemos la primera pregunta. ¿Qué es el gran reseteo económico? Este es un conjunto de medidas financieras y sociales que están siendo tomadas por los gobiernos más poderosos del mundo para tratar de rebalancear sus economías, especialmente con respecto a la de los Estados Unidos. Uno de los grandes cambios que busca el reseteo económico es eliminar el uso del dólar como principal moneda del mundo. Como te imaginarás, esto tiene muchas repercusiones en todas las naciones del planeta. Por un lado, tenemos a la principal potencia militar y económica del mundo, Estados Unidos, tratando de defender sus intereses y su modo de vida. Y por el otro, tenemos a aliados y opositores, entre ellos China comunista, tratando de priorizar sus intereses. Te imaginarás que todo esto traerá muchísimos cambios en la forma en la que la mayoría de nosotros vivimos y en cómo ganamos, ahorramos y usamos nuestro dinero. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién propone este gran reseteo económico? Bueno, pues a menos de que hayas vivido en el fondo de una cueva durante el último año, seguramente has escuchado de este gran reseteo muchas veces. Muchos presentaban esto como una gran teoría de la conspiración, y pues te debo decir que hace unas semanas este nuevo orden fue anunciado oficialmente por el Fondo Monetario Internacional, así como otras organizaciones mundiales como el World Economic Forum. Dicen que la historia se repite, y esta no es la primera vez en la que la humanidad pasa por un gran reseteo, por lo que para poder entender qué es lo que va a suceder esta vez y cómo prepararte para lo que viene, es crucial entender cómo llegamos al delicado equilibrio actual de la economía y qué es lo que ha cambiado desde la vez pasada en la que hubo un reseteo económico. Y también es importante saber que no solo los organismos internacionales están exigiendo un nuevo reseteo. Algunas potencias establecidas y otras nuevas están exigiendo cambios radicales a su favor, y por lo que te voy a platicar a continuación en Startup Central, creemos que el gran reseteo económico es inminente. Y platiquemos cómo llegamos al frágil equilibrio de la economía mundial actual. Comencemos con esto. Desde hace miles de años, mucho antes de existir la libra inglesa, el dólar estadounidense, el euro, el peso y el resto de las monedas actuales, naciones e imperios como el de los romanos, los griegos, persas y chinos ya utilizaban dos metales preciosos como medio de ahorro y de pago, y estos eran el oro y la plata. El uso de estos dos metales se había estado haciendo de forma ininterrumpida desde unos 600 años antes de Cristo y hasta principios del siglo pasado. Es decir, durante al menos unos 2500 años se habían estado usando estos metales preciosos. Conforme pasaron los siglos, algunas naciones decidieron que era de suma importancia proteger el oro de su país para proteger el valor de su dinero. Por lo mismo, estos países retiraron monedas y lingotes de oro de la circulación y lo guardaron como reservas nacionales en recintos de alta seguridad, y a cambio de sus monedas de oro, le entregaron a sus ciudadanos billetes y monedas comunes. Claro, la gente no estaba encantada con la idea de entregar sus metales preciosos a cambio de papel. Así es que la mayoría de estos gobiernos inicialmente ofrecieron respaldar el dinero común con reservas de oro. Sí, estas mismas reservas que guardaron en estos recintos de alta seguridad. Lo anterior significaba que si tú ibas al Banco Central a devolverle una cantidad fija de sus billetes y monedas, el banco te regresaría tu oro que tenía en reserva. A este sistema se le llamó patrón oro, y desde principios de los 1800, la entonces Inglaterra y luego otras naciones decidieron adoptarlo. El patrón oro dio a la gente y al mundo del comercio
la confianza suficiente para aceptar el dinero ordinario de los gobiernos que se incorporaron a dicho patrón. Y siempre y cuando el Banco Central se asegurara de allegarse de más oro antes de imprimir nuevos billetes, no debería de haber ningún problema. Y así sucedió más o menos durante casi 200 años. Saltemos ahora a la era moderna, en los años que rondaron a la pandemia conocida como la Gran Gripe Española y la Primera Guerra Mundial. Y nos encontramos con que algunas naciones como el Imperio Alemán optaron por hacer de lado el patrón oro e iniciaron un osado experimento económico al que le llamaron dinero fiat. Ahora, el dinero de esos países, en lugar de estar respaldado por oro o por plata, estaría respaldado por algo intangible, por ejemplo, la estabilidad económica de ese país. Al adoptar el sistema del dinero fiat, estos países rompieron su promesa de devolver oro a cambio de billetes, lo que hizo que se perdiera la confianza en el valor de sus monedas y billetes. Y esta desconfianza, aunada a una impresión desmedida de billetes nuevos, se tradujo en una fuerte inflación de precios y en una devaluación de sus monedas. Una de las naciones que más sufrió por esto fue justamente el Imperio Alemán. En 1914, antes de salirse del patrón oro, un dólar americano costaba solamente 4.2 marcos alemanes, y tras cambiar al sistema fiat e imprimir marcos sin restricción, en 1923, ese mismo dólar ya le costaba a los alemanes 1 millón de millones de marcos. Esto llevó a la quiebra al Imperio Alemán, a sus ciudadanos los llevó a la pobreza y sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Saltemos ahora a la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1941. Durante ese conflicto, los países invasores comenzaron a llevarse el oro de los países invadidos y a guardarlo como reserva de valor para sus propias monedas. Esto hizo que la moneda del vencedor saliera fortalecida y la del vencido debilitada. En 1944, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos países estaban temerosos de que su oro fuera confiscado por las naciones enemigas. Así es que los Estados Unidos, el país con el ejército más poderoso del mundo en su época, ofreció a las otras naciones cuidarles el oro de sus reservas. A los países europeos les interesó la propuesta y después de muchas negociaciones firmaron un acuerdo para ello al que le llamaron Acuerdo Bretton Woods, con lo que enviaron parte de sus reservas a los Estados Unidos y a cambio recibieron $35 por cada onza de oro. A la par se fundaron dos instituciones súper importantes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, ese que ahora propone el Gran Reseteo Mundial. Estas dos instituciones, después de la Segunda Guerra Mundial, se encargarían de asegurarse que si un país quería sus onzas de oro de vuelta, solamente tendría que devolverle a los Estados Unidos $35, los mismos $35 por cada onza requerida. A partir de entonces, los 44 países que firmaron el acuerdo Bretton Woods denominaron sus reservas nacionales ya no en oro, sino en dólares, y así es como el mundo se llenó de dólares. Todo lo anterior funcionó muy bien durante décadas, pero como toda historia de la humanidad, siempre hay alguien que juega chueco. Cuando Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam, se vio en la necesidad de imprimir más billetes para financiar su guerra, pero nunca se ocupó de respaldarlos con más oro, como estaba acordado. En consecuencia, los países de Bretton Woods perdieron la confianza en el gobierno americano y en su moneda, y algunos de ellos comenzaron a exigir que les devolvieran su oro. Ambas situaciones llevaron al dólar a devaluarse y como el gobierno de Estados Unidos estaba preocupado por esto, en 1971, una fecha importantísima para la economía mundial, el presidente Nixon decidió unilateralmente terminar la convertibilidad del dólar en oro, es decir, que ya no les regresaría a nadie sus onzas de oro a cambio de dólares. Qué bonito, ¿verdad? La decisión anterior significó que el dólar americano pasaría de ser patrón oro a moneda fiat, respaldada únicamente por la estabilidad de un país en guerra, y como eso creó desconfianza, el dólar sufrió una fuerte devaluación, devaluando así al mismo tiempo
las reservas en dólares de todos los países que habían firmado el acuerdo Bretton Woods. ¿Por qué nadie hizo nada? Si recuerdas qué país tiene el ejército más poderoso del mundo, ¿verdad? Bueno, pues a los países que habían firmado este acuerdo no les quedó más que respirar profundo y dejar que el valor de sus monedas fuera determinado ya no por oro como querían, ni por el dólar, sino por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, que mientras más gente demandara su moneda, más valdría y viceversa. Y aunque oficialmente el acuerdo Bretton Woods fue terminado en 1976, la realidad es que el mundo seguía lleno de dólares. Las transacciones internacionales se seguían llevando a cabo en dólares y el Fondo Monetario Internacional seguía prestando dinero a los otros países en dólares, lo cual, hasta la fecha, ha mantenido al dólar americano como una de las monedas más demandadas del mundo y por lo tanto una de las de mayor valor.